que fallaría. Cuando le dicen, 3 veces me vas a negar antes que el gallo cante. No cantará, dice el gallo, en este día hasta que no me haya negado 3 veces. No una, no 2, 3. Les dijo hasta cuántas veces le iba a fallar. Si a usted le dijeran eso, ¿usted qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Cuál sería su respuesta? De la primera aprende y ya no más. Dice, bueno, con una tengo, Señor. 3. ¿Por qué 3? Porque a veces somos tan cabezones que no aprendemos a la primera. Por ejemplo, esa frase que dice, a la primera aprendo. Y esa es una de las formas que nosotros tenemos muy fáciles de hablar, porque si aprendiéramos a la primera, yo le aseguro que no volveríamos a cometer el mismo error. Y en muchos de los casos lo volvemos a hacer. Entonces, cuando eso se presenta, ya usted conoce la historia. Y no tan solo, fíjese bien, no tan solo le negó, no tan solo negó que lo conocía, porque le dijo, tú eres de su grupo, tú estabas con él. Y dice Pedro, no, yo jamás. Otra le dijo, sí, es que hasta tu forma de hablar te delata. Sí, pero yo sí no lo conozco. Hasta su forma de hablar cambió para decir, no era con él. La tercera vez no tan solo lo negó, no tan solo negó que lo conocía, sino que hasta maldijo. ¿Qué voy a conocer yo? Y hubo un prolongado por todas las palabras que Pedro dijo. Pastor, tengo una pregunta. En ese momento, bueno, más o menos, obviamente por las escrituras, ¿no? En ese momento él todavía no era nacido de nuevo, ¿verdad? No había aún llegado el momento de la redención total y completa. No había habido aún muerte, no se había vertido sangre. Entonces, lo que Pedro estaba pasando era un proceso precisamente para poder comprender lo que vendría después. Que una de las dudas más grandes que Pedro enfrentó en este proceso fue: ¿él realmente cree que Jesús había resucitado? Esa era su más grande prueba de fe. ¿Por qué? Porque dice la escritura que cuando él escuchó cantar el gallo, entonces se acordó de lo que el Señor le dijo, se sintió tan miserable que lloró, dice, amargamente. Es decir, pero hasta me lo advirtieron y yo no tuve cuidado. Podríamos decir, bueno, pero Pedro era el único que andaba ahí rondando. Pero me había dicho, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel. En cuanto le hubieran dicho, tú eres, sí, soy del grupo de Jesús y aquí estoy para lo que gusten y manden. No, ¿qué hasta la muerte? Pues ven para acá porque también te vamos a crucificar. Y hubiera dicho, claro que sí, por mi Señor hasta la muerte. Pero no, cuando hablamos es fácil hablar. Cuando tenemos que actuar, las cosas cambian. Mucho cambian. Y es entonces cuando realmente nos ponemos a prueba de lo que hay en nuestro interior. Es decir, ¿o somos zanahorias? Todas aguadas ahí ya sin fuerza, sin nada. ¿O nos volvemos tan duros, tan racios así, que nuestro corazón se cierra y ya no hay cabida para creer nuevamente? ¿O nos podemos hacer como el café, que aún las circunstancias podemos cambiar? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿Sabe usted? Porque Él cambió su entorno, y no tan solo cambió del momento o la época en la que vivió, sino cambió, inclusive dividió la historia. Sí. Ok, entonces con la alegoría que empezó de la zanahoria, el café y el huevo, podríamos decir que no depende de cómo entremos a ese eclipse o a esa prueba, sino más bien qué suceda mientras estemos. ¿Qué sucede mientras estemos? Una de las cosas que debemos de comprender mientras estamos es, lo primero, creo yo desde mi punto de vista, es ¿por qué entramos? ¿Qué fue lo que causó que estemos en esa situación? ¿Por qué? Porque estar ahí, pues sí, pero ¿por
porque tampoco es normal estar en ese eclipse. Es decir, no hay eclipse todas las noches, ni todos los días. ¿Cada cuándo hay eclipse? No, porque dijo que tuviéramos cuidado de estar llenos. Ajá. Cuidado con estar llenos y olvidarnos de Dios. Exactamente. Por eso les digo, yo creo en esto que les decía yo al principio, ¿se nos advierte acaso? Es decir, podemos como que visualizar, viene un problema, viene una dificultad. Yo creo que sí, cuando nosotros mismos nos damos cuenta. Es decir, nosotros debemos de medir nuestros parámetros. Usted sabe precisamente cómo es su momento de oración. Si usted bosteza 3 veces cuando está orando, la cosa no está del todo bien. Digo, cuando usted lo hacía fervientemente, Señor, yo te ruego y te pido, y estaba en ferviente oración, después empieza como que a bostezar. Si era 1 hora, pues no se hacen 40 minutos, después media hora. Estos momentos es en los que yo me debo de dar cuenta que algo está sucediendo. Aún no estoy en el problema, aún no estoy en eclipse, aún no estoy en dificultad. Pero esos momentos me empiezan a... Cuando llego a casa y estoy tan cansado, y es válido, decir, hoy me quedo. ¿Y se puede usted quedar a descansar? Claro, quédese y descanse. Descanse. Pero si el martes siguiente vuelve a hacer lo mismo, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, entonces ya no es que todos los martes llego cansado y cuando el pastor dijo que descansara. No, porque también tenemos que formularnos prioridades en nuestra vida. Y el esforzarnos nos ayuda. ¿Por qué? Porque, oiga, el que hace ejercicio y puede levantar 30 kilos sin problema, pues aquí, con estos 30 kilos, no, después quiere levantar 50, porque conforme más peso levante, pues mejor se va a ir poniendo, ¿no? Y se mira en el espejo y, pues levanto 60, y empieza a aumentar el peso, o la rutina, o las repeticiones, ¿cómo se llama? Mucho. De la cantidad de repeticiones, el peso que levante, va a depender el cómo su cuerpo se va a ir transformando, o el resultado que empieza a ver. Pero si se queda cómodo con 20 kilitos, ¿cómo que hacer? No va a tener el resultado que espera. No va a salir. Walter, se me hace que ni 10 kilos estás levantando tú. Bueno, por algo se rió. Aquel que se esfuerza más empieza a ver mejores resultados. Ok, un martes sí he cansado y me quedo a dormir y a descansar a gusto. Si se quedó a descansar. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces realmente estamos descansando nuestro cansancio? Aprovechamos, como dicen por ahí, a hacer otras cosas. Es cuando no somos honestos con nosotros mismos, entonces empiezan a ver los primeros destellos de oscuridad en nuestro eclipse espiritual. Nos empezamos, nadie mejor que nosotros nos conocemos. En muchos de los casos es la esposa la que está ahí. Ándale, porque nos conoce. ¿No es así? Entonces, ciertamente no es como entremos, sino lo que sucede en el transcurso es verdad. Pero una de las cosas que tenemos que analizar es por qué no es cómo entramos, sino es por qué entramos. Primero, sería una pregunta: ¿por qué entré? Ya estando ahí, ¿cómo se está desarrollando mi situación en este eclipse? Y finalmente, ¿cómo voy a salir? Porque el proceso del eclipse, una de las bendiciones del eclipse es que no es permanente. Va a pasar. Ya depende de nosotros cuánto tiempo permanecemos en él. Aunque no es eterno, usted se puede pasar meses o hasta años. ¿Cuántos matrimonios hay infelices viviendo 15, 20 años en la misma situación? Cuando tenemos la oportunidad y la bendición en el Señor de que nuestra vida sea transformada. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que analizar en este proceso. Pedro, yo creo que no consideró la situación. No sé qué había
mente de Pedro, créame, que era un hombre impulsivo y yo creo que estaba dispuesto a todo. Óigame, le cortó la oreja a uno de los guardias que iba a aprender a Jesús. Sacó su espada y le cortó la oreja. O sea, de alguna manera estaba reaccionando a su premisa, a lo que él había dicho. Eso lo provocó, se asustó y salieron corriendo. Todos se fueron, dice la Escritura, lo dejaron al sol. ¿Qué hay en la mente de Pedro? ¿Qué se dio en la mente de Pedro de tal manera que se atrevió no tan solo a volver, sino a inmiscuirse entre la multitud que estaba ahí cuando el Señor estaba siendo abofeteado? Cuando el gallo canta, su corazón se contrita, llora amargamente, reconoce su condición y se va. Dice la historia bíblica que se van a un lugar y están ahí prácticamente escondidos por miedo a que los soldados, porque los andaban buscando. Los andaban buscando también. Entonces estaban como escondidos en cierto lugar. Cuando de repente se escucha que tocan la puerta y se asusta, dice, y Juan se asoma y dice, es María. Abre la puerta y lo primero que les dice es, ha resucitado. No está en la tumba está abierta, la piedra está quitada y su cuerpo no está ahí. Dice la Biblia que salieron corriendo Juan y Pedro a la tumba a verla. Juan llega y se pone a la puerta y empieza a ver. Dice la Escritura que Pedro llega y lo hace a un lado y se mete hasta dentro de la cueva y agarra todo lo que estaba allí, como que si lo buscaba aquí, y no estaba el Señor Jesús por ningún lado. Imagínense usted la revolución en la mente de Pedro. Llegar nuevamente al lugar en el que llegaron escondidos y estaba ahí, y su mente empezó a revolucionar, a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo que ha resucitado? ¿Habrá resucitado realmente? Y muchos podríamos decir que el más incrédulo de la resurrección del Señor Jesús fue Tomás. Porque hasta que yo no meta mi dedo en su llaga, hasta entonces voy a creer. Simplemente porque Tomás se atrevió a hablarlo, a declararlo. Pero ¿qué estaba sucediendo en la mente de Pedro? ¿Usted se imagina? ¿Será verdad que yo creo que la mayor pregunta era esa? ¿Será verdad? ¿Habrá resucitado? Pero es impresionante cómo María llegó y dijo, ha resucitado. Ha resucitado. No dijo, creo o pienso. No, porque de alguna manera la ventaja que tenía María es que se le presentó y le dijo, dile a mis hermanos. Sí. Oh. Sí. Porque él lo vio. Ella lo vio. Ella lo vio. Ella quiso ir a abrazarlo y le dice, aún no, tengo que ir, pero mira, ve, dile a mis hermanos. Es muy diferente a, ok, y resucitó, ¿y cómo? Yo creo que a nosotros nos digan, ¿sabe qué? Alguien murió allá y a los 3 días, no estaba muerto, sí resucitó, y no lo vamos a creer. Pedro estaba en esta revolución, quizás Tomás se atrevió a decirlo, pero Pedro no se atrevió a decirlo. Pero ¿qué habría en su mente? ¿Qué estaría pensando? Hay una canción viejísima que dice precisamente que él estaba pensando en toda esta situación y que también llega la posibilidad de, ¿y si resucitó? En la que me metí por lo que hice, entonces me va a reclamar. Entonces sí voy a tener problemas. Ay, yo en mi bocota. O sea, me imagino que Pedro estaba en un eclipse profundo, a tal grado que prefirió irse.
obviamente antes de irse, ¿cómo es ese pastor? Sí, de que eres especial en los efectos, ¿no? Sí, yo no tengo esa cualidad de efectos especiales. Pero imagínense que el cuarto se llena, dice, de una luz brillante y en medio de ellos aparece el Señor. ¿Usted cree que Pedro corrió a abrazarlo y a abrazarlo a sus pies? Acá estaba Pedro así como que... Analice el corazón de Pedro. Analicemos nuestro corazón cuando aún en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de aún de lo que hablamos y decimos, aún de lo que pensamos, el Señor siempre está ahí con su mano extendida, sacándonos por su gracia y su misericordia, sacándonos de los problemas, aún de la muerte. Platicaba hace unos días con nuestro hermano Sergio, ¿verdad? De la muerte el Señor me ha librado. Y digo yo, oh wow, que el Señor nos libre de la muerte, yo creo que es una de las mayores bendiciones que nosotros podemos tener, tan solo por su gracia y su misericordia. Y yo creo que como Pedro, muchos de nosotros nos decimos, yo me quedo tan cortito como que hago por él. Eclipses siempre vamos a pasar. ¿Por qué? Porque juntamente con la prueba el Señor mandará la salida. Siempre que estemos en situaciones difíciles, clamemos al Señor. El Señor es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonarnos. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, siempre que haya un corazón humillado y arrepentido delante de Él lo perdonará. Ahora, tal vez en respuesta también a la pregunta que se hacía en cuanto al proceso que pasamos en el eclipse, una de las cosas que tenemos que hacer es no subestimar las acciones de Satanás en nuestra vida. No debemos subestimarlo. Yo he escuchado a personas, es más, en una ocasión estaba predicando, recuerdo, y dije una frase: es que el enemigo es astuto. Y un hermano me dice: hermano, no me gusta que diga eso. Dije yo: ¿qué? Que el enemigo es astuto. Digo: no le gusta. No, ¿por qué? Porque me parece como que si le diese un realce, es que el enemigo es astuto. No, le digo, si no es para realzarlo a él, es para advertirnos a nosotros. Porque cuando lo subestimamos, o sea, el enemigo no tiene mayor poder como cuando nosotros lo subestimamos. Porque el enemigo siempre va a llegar de una forma agradable a nosotros. No cree que va a llegar con una forma de: oh, ven acá y te voy a llevar al infierno. No, primero nos empieza a seducir, nos empieza a ofrecer. Uy, ¿qué necesidad tienes tú de estar ahí? Es que si te vas a otro lado, no, te va mucho mejor. Mira, no puedes trabajar los domingos, tienes que ir a la iglesia. No puedes, pues, ya hay forma de que tú puedas ganar un poquito más. A lo mejor habrá cosas que no tengas que decir, pero te puede ir mucho mejor. Y empieza a seducirnos. Y vuelvo a lo mismo, siempre nos va a seducir con algo agradable a nosotros, con algo con lo que podamos vivir mejor. Por eso es que digo yo muchas de las veces que nos seduce con comodidades, con bienes, con dinero. No estoy diciendo que esto es malo. Usted puede tener muchísimo dinero, gloria a Dios.
siempre y cuando su corazón no esté puesto en ello. Una de las cosas que nosotros cuando decimos que somos muy bocas flojas es porque, yo de mi sueldo semanal, en México se estila que cada fin de año, pues en el trabajo le dan lo que le llaman aguinaldo, es una compensación que el trabajo da, el patrón da, es decir, y ahora inclusive pones tú $1 y el patrón te pone otro peso y al final del año te dan tus $2, entonces se hace un dinerito y muchas de las veces dar nuestro diezmo semanal, pues es fácil, $300, $200, no es problema. Pero el fin de año, cuando tienes que dar $2,000 o $3,000 de diezmo, y uno, ya duele. Entonces nuestro corazón está puesto ahí. Y no se trata de cantidades, ¿sabe usted? Se trata de nuestro corazón. Porque nuestro corazón puede conformarse con $1,000 que estén ahí en la cuenta y dicen, esto es mío nomás, y no, ¿cómo? Y podemos ver personas con mayor necesidad que las nuestras y no somos capaces de soltar $1. Y no se trata de que todos tengamos que hacerlo o todos de la misma manera. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, aunque inclusive no todos tenemos la capacidad así. Es algo en lo que tenemos que estar trabajando todo el tiempo, pero el enemigo siempre nos va a seducir con algo agradable a nosotros, hasta que dentro de esa seducción viene el golpe fatal. Que si no estamos preparados y que si no, ni siquiera luchamos, porque ese es uno de los casos, vuelvo a repetir, si no nos esforzamos, pues no vamos a tener fuerza, como que levanta 10 kilos nomás. Algo te sabe, hermano. Si nomás 10 kilos levantas, no vas a tener fuerza para luchar, no vas a tener fuerza para defenderte, no vas a tener fuerza para enfrentar. Entonces, si nuestro momento de oración es un miserable 10 minutos, hilvanando unas 2, 3 frasecitas ahí aprendidas, no vamos a tener poder. Había un gringo que decía, es mucha oración, es mucho poder. Poquita oración, poquito poder. Me sale bien en inglés, ¿verdad? Sí. Amén. Poquita oración, poquito poder. Pero mucha oración es mucho poder, amén, hermanos. Entonces, nuestra fuerza está en nuestra comunión con el Señor. Es decir, podemos tener comunión con el Señor y de repente caer en un eclipse espiritual. Sí. Porque recordemos que también el enemigo nos está poniendo delante del Señor, acusándonos. Ya no nos pide que nos quite, no. Quítale a ver si es cierto. No, al contrario, dice, dale más, a ver si te sigue siendo fiel. Ya las cosas se han cambiado. Ya no le dice, quítale todos sus bienes, no. Ahora dile, dale más bienes y verás que no te va a ser fiel igual. Entonces Dios dice, pues sí, pero como lo conozco, entonces no le doy. y no tenemos lo que queremos porque pedimos mal, dice la Escritura. Conclusión, y ya con esto termino. Como lo dijimos hace un momento, la luz del Señor siempre volverá a brillar en nuestra vida, porque los eclipses no son eternos, y siempre que podamos comprender la razón por la que entramos a Él y que en el proceso hayamos realmente aprendido la lección y nos hayamos esforzado y hayamos dado batalla, y aunque quizá no lo hayamos pasado bien, pero salimos en victoria, siempre brillará la luz del Señor en nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que entender es que el enemigo está absolutamente determinado a impedir nuestra visión de la gracia y la misericordia de Dios. Al igual que la luna durante un eclipse, Él está poco a poco tratando de obstruir nuestra vista de nuestro Señor hasta que las cosas se vuelven completamente oscuras. Pero durante todo este tiempo,
Dios ha estado planeando que nuestra fe atraviese este eclipse momentáneo. El propósito de Dios, al igual que con Pedro, fue que nuestra fe fuese fortalecida. Una vez que Pedro pudo ser redimido, que Pedro pudo ser transformado, que el Espíritu de Dios vino sobre él, ese Pedro, entonces sí, que fue lo que hoy conocemos. Ahora bien, después de la venida del Espíritu Santo en la vida de Pedro, ¿Pedro fue perfecto? No. Porque muchas de las veces confundimos y creemos que el estar en ese estado espiritual, porque a veces lo pone como niveles, ese estado espiritual es que ya hemos alcanzado la perfección. No se trata de perfección, se trata de un corazón dispuesto todos los días, no importa lo que se atraviese, y no importa que tu mujer se levante con un greñero así y te diga, todavía estás aquí. Ya me voy, mi amor, ya le hice mi lonche. Que te vaya bien. Y le da usted un beso. Nos vemos a la tarde, preciosa. Y se va. Cuando llegue usted en la tarde, va a encontrar a su mujer peinadita esperando. No, hermano. Y así, bueno, ten fe, bro, puede suceder. Qué caray. Nosotros mismos nos damos cuenta cuando estamos en medio de la prueba. Y es entonces cuando debemos de clamar al Señor, de darnos cuenta a tiempo. El propósito no es realmente entrar en un eclipse. Porque si Pedro hubiese comprendido las palabras del Señor, le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿En serio, Señor? No me dejes, por favor. Dime qué hago. O algo se le hubiese ocurrido a Pedro. Hubiese cambiado la situación. Hubiese cambiado la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Hubiese cambiado aún las circunstancias. Y no se hubiera metido en los problemas en los que se metió. Y yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, podemos reaccionar de la misma manera. Cuando vemos las situaciones, cuando nos sentimos llenos, cuando todo está tranquilo, entonces es cuando debemos de buscar del Señor. Porque tenemos tiempo, tenemos los momentos adecuados, nuestras circunstancias están tan bien que puedo inclusive, no sé, hacer algo más de lo que normalmente hago para el servicio del Señor. Es decir, tener una comunión más íntima y más personal con el Señor. Darnos cuenta de cómo es que estamos y empezar a trabajar en ello. De esa manera evitaremos entrar. Porque el propósito de Dios no es que entremos en eclipses espirituales. O sea, no es que, ok, ya pasaron 3 meses, te hace falta un eclipsito por ahí. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos reforzados en Él en todo tiempo. No hay un momento para una prueba, aunque el enemigo no descansa. Lo que yo les digo, no hay mayor poder en el enemigo más que cuando nosotros lo subestimamos y decimos, no, ahorita no me llega. Es cuando más nos va a llegar. Siempre. Usted fortalezcase más y no le va a convenir al enemigo. Siempre tratará de hacerlo caer. Esa es, entonces, nuestra mayor prioridad. El estar siempre atentos. Siempre estaremos bajo fuego en esta vida espiritual. Siempre estaremos bajo fuego. Pero también tenemos que entender que mayor es el que está en nosotros. Y una de las cosas que el enemigo más va a trabajar en nuestra vida es en cuando estamos llenos, es cuando menos hambre tiene. Es cuando menos hambre tenemos del Señor. Cuando todo está bien en nuestra vida, es cuando menos hambre tenemos de buscar al Señor. Por eso le digo, nuestras oraciones se reducen. ¿Cómo? Como que creemos que cuando estamos bien en nuestra vida, hemos llegado a la meta. O sea, ya estoy bien.
pues ya puedo como que disminuir un poco mis tiempos de oración, de devocional, de la lectura de su palabra, de mis participaciones, y empezamos a menguar. Y es cuando más tenemos que esforzarnos, porque es cuando más vamos a recibir ataques. Eso es una regla matemática que no falla. Y las matemáticas son crudas. Hermano, nadie más que usted conoce su corazón. Nadie más que usted conoce su vida. Nadie más que usted conoce su relación con el Señor. Y de acuerdo a cómo usted esté, refuerce su vida de oración, su comunión con el Señor. No hay mayor placer que el enemigo que tenerlo así. No ore, no busque, no asista, no estudie, no lea, y créame que el enemigo no lo va a molestar. En alguna ocasión yo dije en la iglesia, si usted en su vida o pasa mucho tiempo sin tener pruebas o luchas en su vida, no es que no se preocupe porque todo está bien, no, al contrario, preocúpese porque ni el enemigo le está haciendo caso. Y eso es peor. Tiene su rostro. Vamos a ver. Bendito Señor, gracias porque tú eres bueno y porque en todo momento nos adviertes, en todo momento, Señor, tú pones en nuestra vida las precauciones que debemos de tomar para poder estar firmes en ti, y aún cuando estemos firmes en ti, no descuidarnos. Dice tu palabra, el que crea que está firme, mira que no caiga. Quizá las situaciones puedan estar bien, como pueden estar complicadas en nuestra vida. Yo pienso que en todo momento, Señor, tu propósito es que estemos en comunión contigo, no importa cuál sea nuestra situación, si estamos cómodos o si estamos necesitados, si tenemos lo necesario o si no lo tenemos. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, y si tú sabes que estando llenos por todos lados nos va a causar un problema, quizá es por eso que todos los días nos levantamos desde temprano a ir y trabajar y obtener el pan de cada día, para poder tener también, Señor, la capacidad de estar dependiendo de ti siempre, y no depender de lo que podamos tener, de lo que podamos lograr o de lo que hayamos conseguido. Gracias te damos, Señor, porque en todo momento tú nos ayudas y nos defiendes. No permitas que nuestra vida vaya y resbale hasta caer en eclipses espirituales, Señor, que lo único que hacen es hacernos comprender, Señor, que sin ti, sin tu luz, no somos nada. Guárdanos en tus preciosas manos y ayúdanos a comprender que necesitamos de ti siempre, 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia para siempre. Amén.